Buenas noches. Este es un episodio lleno de sucesos paranormales en pueblos rurales. Espero que estén preparados para escuchar lo que estas localidades esconden. ¿Listos? ¿Listas? Comencemos con la primera historia, en donde una criatura, un espectro, aterrorizó a muchas personas en el pueblo. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Mi nombre es Maximiliano, y esta historia no es mía, pero la viví de segunda mano toda la vida, porque mi abuelo la contaba. Y miren que mi abuelo contaba muchas cosas en esas reuniones de toda la familia, ya de noche, cuando alguien servía café. Él se recargaba en su silla y empezaba con sus historias. Duendes que movían las cosas en la madrugada, ruidos en el techo, sombras. Nosotros de niños nos reíamos del miedo. Mi mamá le decía: «Ya papá, vas a espantar a los chamacos». Y él solamente se reía. Pero había una historia, una sola, que cuando la mencionaba ya no se reía. Le cambiaba la mirada, le bajaba la voz, y hasta mi abuela, que era dura para esas cosas, se quedaba callada. «Esa no, viejo, esa sí fue cosa mala», decía. Mi abuelo era de un pueblo de Tabasco, cuando todavía habían veredas de tierra, cuando el monte estaba mucho más espeso. Esto ocurrió cerca de 1980, y eso es importante, porque en esos años, en varias partes del pueblo todavía no había luz eléctrica. Habían zonas donde sí, y otras donde no. Y donde no, pues la gente se alumbraba con candiles, con lámparas de petróleo, con velas, con la costumbre de no andar afuera a ciertas horas. Mi abuelo siempre decía que antes la noche era otra cosa. Ahora la noche está más manoseada por los focos, decía. Pero antes la oscuridad era completa. Y en la oscuridad completa a uno le pasan más cosas paranormales. Todo el terror en el pueblo empezó con un vecino, un hombre trabajador. No era viejo, era joven, de unos 34 años. No estaba enfermo, no tenía nada, y de pronto, en cuestión de días, se enfermó como si algo se le hubiera metido por dentro. Fiebre rara, sudor frío. Se quejaba en la cama como si tuviera pesadillas despierto. Decía que le dolía el cuerpo, pero no sabía decir dónde. Luego empezó con delirios, y en menos de una semana se murió. Esto sacudió al pueblo porque no era normal. Mi abuelita escuchó el rumor, y una tarde mi abuela llegó con la cara tensa y le dijo: «¿Supiste lo que contó la mujer del difunto?». Antes de caer enfermo, él le dijo que vio a una mujer, como una bruja, un fantasma en el camino. Mi abuelo en ese tiempo era de los que se burlaban tantito de esas cosas, no por mala fe, sino porque para él la vida era trabajo, cansancio y dormir. Eso de espantos era puro cuento, decía. «Una mujer, ¿y eso qué?», le contestó a mi abuela. Mi abuela se persignó como si con eso se protegiera de solo decirlo. Mi abuelo soltó una risa corta. «Ay, mujer, eso es puro cuento». Pero mi abuela insistió: «Escucha, no es cualquier cosa. Él venía caminando en la madrugada, ya casi llegando a las afueras. Dicen que escuchó una voz dulce detrás de él, una voz así como de mujer joven. Dicen que el vecino volteó asustado, pensando que le iban a hacer algo, pero cuando vio a la mujer, se tranquilizó. La mujer del camino, según le contó a su esposa, la mujer se veía normal. Traía un vestido medio largo, azul, limpio, encima un suéter. Llevaba un rebozo que le cubría el cuello y parte de la cara, como cuidándose del frío. El cabello le caía medio largo, oscuro, acomodado, como si se lo hubiera peinado hace rato. Y lo más raro, en ese camino, en esa oscuridad, ella no llevaba candil, no llevaba lámpara, ni vela, ni nada, pero caminaba como si viera perfecto. La mujer le habló con una tranquilidad como si lo conociera de toda la vida. «Buenas noches, ¿va para el pueblo?». Él le dijo que sí.
Ella comenzó a caminar a su lado y empezó la plática normal, de esas pláticas inocentes. ¿En qué trabajas? ¿De dónde vienes? Si eres soltero o casado, ¿vives lejos? Estuvieron platicando buen rato, pero justo antes de entrar al pueblo pasó. De pronto la mujer dejó de hablar. El vecino sintió que el aire se puso pesado, como cuando va a llover, pero sin viento. Él volteó a ver a la mujer, y esa mujer ya no estaba caminando a su lado como persona. Estaba torcida. El vecino vio que una pierna no tocaba el suelo, y cuando quiso alumbrar mejor, la mujer se volteó despacio, y ahí fue donde, según él, vio lo que lo terminó quebrando por dentro. El rebozo ya no le cubría bonito. El rebozo se veía como pegado, como si fuera parte de ella. Su cara ya no era de una muchacha normal. Tenía la cara alargada, los ojos completamente negros, demasiado abiertos, la sonrisa estirada como si le doliera. Y abajo, en lugar de 2 piernas, tenía una sola pierna. Y no era una pierna humana normal. Era como una pierna reseca, delgada, y terminaba en algo que no parecía pie, sino una especie de pezuña o algo duro. Dicen que el vecino quiso rezar, pero no le salió la voz. Se le cerró la garganta. La mujer soltó una risa bajita, una risa que no sonaba alegre, sonaba satisfecha. Y el vecino, del puro terror, corrió como pudo hasta su casa, aventó la puerta, se encerró y se quedó sentado con el corazón golpeándole el pecho toda la noche. A la mañana siguiente empezó la fiebre, y ahí, decía la gente, fue cuando esa cosa ya se lo había llevado. Esta historia se hizo conocida por todo el pueblo, pero el pueblo se dividió. Unos creyeron y otros no. Los que creyeron empezaron a decir: no salgan solos, no anden en el monte de noche. Los que no creyeron decían que se murió porque ya traía algo o que le había picado un animal. Mi abuelo estaba en ese grupo. Si una cosa así existiera, ya hubieran encontrado huellas, algo. La gente solamente está metiendo miedo, decía. Pero las semanas pasaron y los rumores en el pueblo no se apagaron, al contrario, crecieron, porque no solo fue uno quien la vio. Varios hombres empezaron a contar lo mismo, que una mujer se les aparecía a las afueras del pueblo o en las orillas del monte, que les hablaba bonito, que les caminaba a un lado y que, de pronto, ella o esa cosa se transformaba en algo horrendo. Todos decían lo mismo, que solo tenía una pierna, la cual terminaba en pezuña o algo así. Pasaron las semanas y mi abuelo seguía sin creer, pero luego ocurrió lo que terminó de ponerle un clavo al miedo. Un hombre del pueblo desapareció. Había un hombre que se metía al monte a cortar camino, a buscar leña u hongos, cosas así. Un día salió temprano, lo vio gente pasar como siempre. Lo vieron cargar su machete, lo vieron tomar la vereda. Y alguien, un muchacho, un chamaco, lo vio después, ya de tarde, caminando por una parte del camino donde no era común verlo. Y lo más importante es que no iba solo, iba caminando, platicando con una mujer. El chamaco contó que a lo lejos se veía que la mujer traía vestido, pero caminaba raro, como a saltitos pequeños o como si su cuerpo no hiciera peso. El hombre se metió con ella entre los árboles y ya no volvió. Los días siguientes lo buscaron con lámpara, con perros, con machetes. Buscaron al día siguiente y al otro. Solo encontraron su sombrero, su machete y un rastro raro, como si él hubiera arrastrado los pies o se hubiera revolcado. Pero del hombre no hallaron más. Y ahí sí, hasta los incrédulos se quedaron callados. En el pueblo empezó el miedo real, del bueno, del que te quita las ganas de bromear. Los hombres empezaron a salir armados o acompañados en grupitos. Algunos ya no querían irse solos al trabajo, pues se iban en la madrugada. Otros ya no caminaban por ciertas veredas, y por las noches nadie se asomaba en el pueblo.
Pero mi abuelo seguía con su idea. La gente se está haciendo floja, decía. Ya le agarraron el gusto al cuento para no salir. A mí no me van a asustar. Pero mi abuela lo regañaba cada vez que decía esto. Ella le decía que no sea terco, que no jugara con esas cosas. Pero él respondía con orgullo que él no creía en nada de eso, que eso era puro cuento. Pero a mi abuelo le tocó creer a la mala. Mi abuelo trabajaba a las afueras y a veces salía tarde. Era de los últimos. La gente ya se había ido y él se quedaba cerrando, acomodando, terminando lo que faltaba. Esa noche dice que salió tarde. No recuerda la hora exacta, pero era muy noche. Y como en ese tramo todavía no había luz, se llevó su lámpara de petróleo, de esas como cuadradas que alumbran amarillito. Él venía caminando por una vereda, solo. El monte a los lados, el suelo irregular, con hoyos, con piedras, pero venía contento. Venía silbando y cantando bajito, como cuando uno va pensando en llegar a la casa, en comer algo y dormir. Pero de pronto, a lo lejos, vio una figura. Una mujer caminaba hacia el pueblo, igual que él. Traía vestido largo, que le llegaba debajo de la rodilla, color café, un suéter, un rebozo que le cubría el cuello y parte de la cara, y el cabello medio largo. Se veía como una mujer de esa época, como cualquiera, pero había un detalle que le llamó la atención. No llevaba luz. La vereda era peligrosa, había hoyos, había raíces. Mi abuelo, con esa manera suya de ser, aceleró el paso para alcanzarla. «Buenas noches, ¿a dónde va? Está feo para caminar sin luz», le dijo. La mujer volteó despacio y sonrió. Y ahí mi abuelo dijo algo que siempre nos repetía. Era una sonrisa bonita, pero no sé por qué me dio una cosquilla rara en el pecho. La mujer contestó tranquila que iba pa'l pueblo, y lo dijo con un tono como coqueto, como si le diera risa que él la alcanzara. Mi abuelo le respondió que también iba para allá, que si quería la acompañaba, que estaba oscuro. Ella le dijo que sí y caminaron juntos. La plática comenzó como siempre con alguien. Nombre, de dónde eres, en qué trabajas, dónde vives. La mujer le dijo un nombre, pero mi abuelo decía que con los años ya no estaba seguro si se lo inventó su mente o si de verdad se lo dijo, porque lo que sí recordaba era el tono de su voz, como dulce, como tibia. Y él, sin darse cuenta, empezó a hablar más de lo normal, a contar cosas, a reírse. Pero en algún punto mientras caminaban, mi abuelo sintió que algo se le metía en la cabeza. Una sensación como cuando te estás quedando dormido sentado. Dice que iba caminando y de pronto su mente se apagó. No como desmayo, más bien como un parpadeo largo, como si caminara en automático. Y luego nada. Despertó caminando. De un momento a otro retomó la conciencia. Seguía caminando, pero algo estaba mal. La mujer iba a su lado, pero ahora ella caminaba de espaldas. Sí, de espaldas. Como si su cuerpo estuviera mirando hacia el monte, pero ella avanzara igual hacia adelante. Y mi abuelo dijo que eso fue lo primero que le heló la sangre. La alumbró con la lámpara pensando que quizá era su vista, que quizá era el cansancio, pero vio que el rebozo ya no le tapaba el cuerpo. Ahora parecía colgar como piel vieja. El cabello ya no se veía peinado, se veía como lodo oscuro con mechones pegados. Y entonces vio lo peor. Aquella mujer no caminaba normal. Tenía una sola pierna, una sola. Y esa pierna no era una pierna como la de una persona. Era una pierna delgada, dura, con la rodilla en un ángulo raro, y abajo terminaba en algo como pezuña, como un hueso descubierto pero sin sangre, sin nada, seco. Y la forma en la que avanzaba era como a saltos pero suaves, como si flotara un poquito. Mi abuelo dijo que en ese segundo sintió que el mundo se le iba encima porque además se dio cuenta de otra cosa. Él ya no estaba rumbo al pueblo.
Estaban en un camino que él no conocía. Los árboles cerrados, como si se hubieran metido a un bosque, y la oscuridad era más densa, como si la lámpara alumbrara menos. Mi abuelo no gritó, no pudo. Solo hizo lo que hace un animal cuando entiende que está en peligro. Corrió. Corrió con la lámpara en la mano, tropezándose, raspándose, aventándose entre ramas. Según él, la dejó atrás, pero mientras corría, la risa de ella empezó a sonar por todos lados. Era como si ella estuviera en todos lados. Una risa de mujer, sí, pero deformada, como si la risa pasara por algo que no era garganta humana. Mi abuelo decía que volteó una vez y la vio, no corriendo detrás de él, sino apareciéndose de un lado a otro, entre los troncos, solo asomándose y sonriendo. Luego la vio más adelante como si se hubiera movido sin caminar, y luego la vio arriba, en un árbol, con esa misma sonrisa, como si estuviera jugando con él. Mi abuelo decía que ahí fue cuando pensó, ya me va a llevar, porque eso decían en el pueblo, que esa cosa se llevaba a los hombres, que los enfermaba, que los perdía. Él siguió corriendo hasta que las piernas se le hicieron de agua, hasta que cayó cerca de una roca grande, como un pedazo de monte elevado, y ahí se acurrucó, pegado a la piedra, sin apagar la lámpara, temblando, esperando el golpe, esperando que le hablaran al oído. Pero no pasó. Solo escuchaba de vez en cuando como si alguien caminara alrededor. Un paso, luego nada, luego otra vez. Y aquella risa, ya lejos, escuchó cómo se comenzó a alejar. Mi abuelo dijo que no se sabe cuánto tiempo estuvo ahí. Para él fue eterno. Él se quedó ahí, en esa piedra, escondido, entre comillas, ¿verdad? Pero cuando empezaron a caer los primeros rayos del sol, comenzó a caminar dirección contraria. Él pensó que estaba cerca del pueblo, pero no. Caminó más de 5 horas, con hambre, cansado, con el cuerpo golpeado. Y lo más raro, llegó al pueblo con moretones por todos lados, en los brazos, en las piernas, en la espalda, en la cara. Era como si lo hubieran golpeado, como si lo hubieran zarandeado. Pero lo raro era que decía que no le dolían. La gente lo vio llegar y supo que algo le había pasado, porque mi abuelo, que siempre se burlaba de eso, venía blanco ahora, temblando, con los ojos como de animal espantado. Mi abuela lo recibió en la puerta y lloró del coraje. Te dije, viejo. Mi abuelo no contestó, solo se sentó, se tomó un vaso de agua y lo primero que dijo fue, no era cuento. Desde ese día mi abuelo nunca volvió a caminar solo de noche por esa vereda. Nunca más volvió a burlarse de lo paranormal. Mi abuelo siguió viviendo muchos años. Murió ya grande, a los 98, por causas naturales. No se enfermó después de eso, como el vecino. No se lo llevaron, pero él decía que esa noche sí estuvo a nada. Mi nombre es Raúl, y esto que voy a contarles pasó ya hace 20 años, cuando yo tenía 22. En ese tiempo llevaba apenas 5 meses de relación con quien hoy es mi esposa. Puede sonar rápido, lo sé, pero cuando sabes, sabes. Los dos estábamos tan seguros de querer casarnos, que decidimos dar el paso más importante, ir a visitar a la familia más lejana, en especial a mi abuelita de paso, pedirle su bendición. Mi abuelita vivía en Jalisco, en un pueblito pequeño llamado San Andrés Ixtlán. Yo había crecido yendo ahí de niño y parte de mi adolescencia, pero ya llevaba años sin regresar. Pedimos 2 días de permiso en el trabajo y salimos desde Cuernavaca, Morelos temprano, cuando todavía estaba fresco el aire de la mañana. Íbamos en un carro viejo, pero nos servía, o eso creíamos. El viaje fue pesado, no por tráfico ni por problemas, sino por lo largo. Manejamos más de 15 horas porque cada cierto tiempo teníamos que detenernos a descansar el motor. Abríamos el cofre, dejábamos que se enfriara, tomábamos agua o algo de comida y seguíamos. Así fue todo el trayecto.
Aún así, el viaje fue tranquilo. Platicamos mucho, soñamos despiertos. Hablábamos de la boda, de cómo queríamos que fuera nuestra vida. No hubo discusiones ni tensión. Todo fluía bien. Llegamos al pueblo ya en la noche. Mi abuelita nos recibió con una sonrisa que todavía recuerdo perfectamente. Nos abrazó fuerte como si el tiempo no hubiera pasado, y desde el primer momento trató a mi prometida como si ya fuera parte de la familia. Los días allá fueron bonitos, sencillos. Comimos con familiares que no veía desde niño. Caminábamos por el pueblo, escuchábamos historias viejas. Mi prometida se ganó a todos. Yo me sentí en paz. Pero lo extraño, el por qué les cuento esta historia, pasó cuando nos regresamos. Salimos del pueblo alrededor de las 7 de la tarde, porque necesitábamos llegar a Cuernavaca al día siguiente para ir directo al trabajo. Sabíamos que iba a ser pesado, pero no teníamos opción. Las primeras horas del camino fueron normales. La carretera estaba tranquila, casi vacía. Conforme avanzábamos, la noche se fue cerrando. Los pueblos quedaban atrás y entramos en un tramo largo, rodeado de árboles y maleza, donde casi no habían luces. Casi a la medianoche, el carro comenzó a jalonearse. Primero fue leve, luego más fuerte. Solté el acelerador, miré el tablero, y fue ahí cuando sentí el vacío en el estómago. El tanque de gasolina estaba completamente vacío. El carro se apagó y se quedó en silencio, justo en medio de la nada. No había casas, no había luces, no se escuchaban coches, solo el sonido del viento en los árboles. Me bajé, revisé por si era otra cosa, pero no, gasolina cero. Lo peor fue darnos cuenta que la gasolinera más cercana estaba en el siguiente pueblo, a unos 30 minutos caminando. Le dije a mi esposa que se quedara en el carro, que yo iba rápido y regresaba, pero no quiso. Tenía miedo de quedarse sola, con frío, en la oscuridad, y la verdad, tampoco quería dejarla allí. Así que tomamos un garrafón vacío, cerramos el carro y comenzamos a caminar por aquel camino. El frío se sentía más fuerte conforme avanzábamos. Todo alrededor era negro. Caminábamos rápido, sin hablar mucho, escuchando solo nuestros pasos. Pasaron unos 20 minutos y a lo lejos empezamos a ver las primeras luces del pueblo. Eso nos tranquilizó un poco, pero antes de llegar, notamos algo que no habíamos visto al pasar en el carro. A un lado de la carretera, como a unos 100 metros, había una luz tenue, amarilla. Seguimos caminando hasta que nos detuvimos. Era una tiendita, o más bien parecía una cabañita de adobe, pequeña, vieja. Tenía un foco amarillo afuera y otro adentro. No estaba iluminando mucho, pero era suficiente para ver. Nos miramos sorprendidos. No recordaba haber visto esto. Nos acercamos con cautela. Tocamos varias veces hasta que salió un señor ya mayor, con sombrero, huaraches y ropa sencilla. Tenía un acento muy pueblerino, de esos que casi ya no se escuchan actualmente. Le explicamos que solo queríamos comprar algo para comer, alguna chuchería, porque no habíamos cenado. El señor sonrió y nos dijo con toda calma que también vendía gasolina y que nos podía llenar el garrafón. Yo no lo pensé 2 veces, obviamente. Le dije que era un gran alivio. El señor llenó el garrafón con gasolina y además nos vendió un embudo para poder echarla al tanque sin problema. Aquel señor en ningún momento se comportó extraño. Al contrario, fue muy, muy amable. Le pagué todo. Antes de irnos, el señor nos dijo algo que todavía recuerdo. No anden caminando por aquí tan noche, está muy feo, y además a estas horas. Le expliqué que el carro se había quedado parado más atrás, pero que ya con la gasolina arrancaba. Mientras hablábamos, noté a una muchacha joven sentada a la orilla de un anaquel de pan dulce. Ella no hablaba, solo sonreía, escuchaba la conversación. Su mirada era tranquila.
Me despedí del señor y de la joven. Le dije que de regreso le compraría más cosas para el camino, porque íbamos a manejar toda la madrugada. El señor solo asintió con la cabeza. Regresamos al carro y le echamos la gasolina y prendió a la primera. Nos subimos al coche aliviados, agradecidos. Avanzamos despacio buscando la tiendita para detenernos nuevamente, pero conforme nos acercábamos la luz ya no estaba. Pensaba que el señor había apagado las luces, pero llegamos al punto exacto en donde estaba. Pero no había nada, ni la tienda, ni la cabaña, ni el foco, ni rastro de que ahí hubiera existido algo. Nos detuvimos bien. Alumbré con las luces del carro. Bajé y caminé unos metros, pero solo había maleza, tierra y árboles. Seguimos manejando pensando que estaba más adelante, pero llegamos hasta el otro pueblo, y en todo el camino no había ninguna tienda. Nada. Fue entonces cuando el silencio dentro del carro se volvió pesado. Mi prometida fue la primera en decírmelo. Fue muy raro, ¿verdad? Yo no supe qué contestar porque lo era. Una tienda en medio de la nada, abierta a altas horas de la noche. Esa noche seguimos manejando, pero ya no con la misma tranquilidad. Los dos sabíamos que algo no cuadraba, que algo no estaba bien. Sin embargo, nunca volvimos a ver esa tienda. Y hasta el día de hoy mi esposa dice algo que yo prefiero no cuestionar, que quizá algunos espíritus del camino nos cuidaron esa noche para que pudiéramos llegar con bien. Y la verdad, después de tantos años, no se me ocurre otra explicación. Audiencia, si les está gustando el contenido, déjame un like, hypea este video, es completamente gratis. Y suscríbete para no perderte de estas historias llenas de terror. Y dime, ¿a qué hora escuchas estos relatos en pueblos? Ahora, sin nada más que decir, sigamos con la historia de Javier, un taxista que vio algo que hasta la fecha no sabe cómo sucedió. Continuemos. Mi nombre es Javier y esta historia que voy a contar pasó en el año 2015 exactamente, cuando yo trabajaba de taxista en Chalco. Lo aclaro desde el principio porque siempre hay quienes dicen que seguro estaba cansado, seguro le dio sueño, seguro se quedó dormido. No, el trabajar como taxista te obliga a estar despierto, tu vida depende de eso. Yo llevaba años manejando de noche, conocía las calles, los horarios, los riesgos. No era novato, no era distraído, y esa noche estaba completamente consciente. Eran alrededor de las 11 de la noche cuando me llegó un servicio. Un muchacho joven, de no más de 20 y tantos años, me pidió que lo llevara a un pueblito a las afueras de Chalco, un lugar llamado Miraflores. Era un tramo largo, pero acepté sin problemas. Ya había trabajado lo suficiente esa noche, y pensé que después de dejarlo, de ahí me iría directo a mi casa. El muchacho se subió a mi taxi, se sentó atrás, y me dio la dirección con toda tranquilidad. Yo arranqué normalmente. El trayecto por Chalco estuvo como siempre, algo de tráfico, luces, gente todavía caminando, nada fuera de lo común. Pero conforme fuimos saliendo el ambiente cambió. Las calles se fueron vaciando. Los semáforos ya no detenían a nadie. Los pueblos pequeños comenzaron a aparecer. Para cuando nos acercábamos a Miraflores, ya no habían carros. La carretera estaba completamente sola, silenciosa. Llegamos al pueblo, calles angostas, pocas luces, casas separadas. Avancé hasta el fondo de Miraflores, donde el muchacho me indicó que vivía. Llegamos a su casa, pagó completo, me dio las gracias y se bajó. Todo normal. Di la vuelta para regresarme y ahí fue donde empezó lo que hasta hoy no puedo explicarles. De regreso, tomé la misma carretera oscura. A un lado había un campo larguísimo, abierto, sin árboles altos, solo pasto y tierra. Al otro lado nada, oscuridad. La carretera en ese entonces estaba en mal estado, llena de baches, así que iba despacio. No había prisa. No había nadie más circulando, solo yo. Mientras manejaba con las luces del taxi apuntando al frente, algo llamó mi atención del lado del campo.
Al principio pensé que era mi vista, pero no. Las luces del auto alumbraron algo que no tenía lógica. Lo vi. 2 piernas, nada más. 2 piernas humanas caminando a la orilla del campo, casi pegadas a la carretera. No vi torso, no vi cabeza, no vi brazos, solo 2 piernas descalzas. Caminaban como si tuvieran cuerpo. Parpadeé. Me acerqué un poco más y ahí fue cuando sentí cómo se me heló el cuerpo. No estaba viendo mal. No era una sombra. No era el reflejo. No era un animal. Eran piernas humanas, blancas, descalzas, moviéndose una delante de la otra, con un paso natural, como el de cualquier persona caminando tranquilamente, pero sin nada arriba. Audiencia, les prometo que digo la verdad. En ese segundo, mi mente se quebró. Mi cerebro intentó buscar una explicación, pero obviamente no había. Sentí un terror seco, directo. No pensé. Aceleré. Le pisé al taxi como nunca. Pasé junto a eso en cuestión de segundos, pero esos segundos se me quedaron grabados para siempre. Las piernas no corrieron, no reaccionaron. Siguieron caminando, tranquilas. Manejé sin parar. No volteé. No bajé la velocidad. Sentía que si me detenía algo me iba a pasar. No sabía qué, pero lo sentía. Quizá el miedo. Llegué a una zona más iluminada del pueblo y ahí bajé un poco el ritmo. Me orillé un momento. Respiré hondo y me quedé con las manos temblando sobre el volante. No sudaba del cansancio, sudaba del miedo. Esa noche llegué a mi casa con una historia que contar. Hasta la fecha, no sé qué fue. No he escuchado una leyenda que describa exactamente esto. No supe si fue una falla en la Matrix o algo parecido. Mi nombre es Luis, y esto que voy a contar no es algo que me hayan contado, yo lo viví. Pasó cuando yo tenía poco más de 20 años y vivía con mis abuelos, en un pueblito tranquilo de Yucatán. Un lugar donde antes las noches eran silenciosas y donde la gente se conocía por generaciones. Yo crecí ahí. Ese pueblito era mi casa, era mi todo. Vivía con mis abuelos porque mis padres se habían ido a trabajar afuera. La casa era sencilla, de mampostería, fresca durante el día y fría por las noches. Una casa normal de pueblo. Mis abuelos eran 2 personas tranquilas, creían en Dios, en el trabajo y respetaban las tradiciones. No eran de meter miedo ni de hablar de brujas. De hecho, siempre decían que esas cosas solo le pasaban a la gente que andaba por donde no debía. Yo tampoco creía mucho. En el pueblo, la vida se acababa temprano. A las 9 ya casi no había gente afuera. A las 10 todo era silencio. Y pasada la medianoche, solo se escuchaban grillos, perros a lo lejos, y el viento moviendo las hojas de los árboles más cercanos. Esa noche en la que sucedió esto, yo no podía dormir. El calor estaba pesado por alguna extraña razón. Me levanté, fui por agua, y me senté un rato en la silla cerca de la puerta, viendo hacia la calle. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. La luna no estaba completa, pero alumbraba lo suficiente para ver las siluetas de las casas y los árboles. Todo estaba normal, hasta que los perros y los animales que mi abuelita tenía comenzaron a volverse locos. Primero uno, luego otros, luego varios. Los perros ladraban con furia, con miedo, como si algo los estuviera alterando de verdad. Los caballos también relinchaban muy fuerte, y los demás animales golpeaban los corrales. Me levanté despacio y me asomé. La calle estaba vacía, pero se sentía algo raro, como si el aire se hubiera puesto más pesado, como cuando estás a punto de marearte, pero sin mareo. No sé si me entienden. Y entonces escuché un sonido que nunca había escuchado antes. No era un grito, no era un llanto, era como un rezongo, un murmullo profundo.
casi como si alguien estuviera hablando con la garganta llena de aire, pero sin palabras claras. Venía del cielo. Levanté la vista y al principio no vi nada. Pensé que era mi imaginación, pero entonces algo cruzó lento, muy lento, por encima de los árboles. Era una sombra grande, con forma humana, pero deformada, como si el cuerpo no estuviera completo. Tenía algo que parecían brazos, pero largos, torcidos, y la cabeza estaba echada hacia adelante, como colgando. No tenía alas visibles, se desplazaba flotando. Sentí que el cuerpo se me heló. No podía moverme, no podía gritar, solo la miraba. Y entonces bajó, no de golpe. Bajó despacio hacia el monte que estaba detrás de la casa. Esa cosa desapareció entre los árboles. Yo cerré la puerta con seguro y me recargué en la pared. Estaba temblando con frío. No dormí. Me quedé sentado hasta que empezó a aclarar el cielo. Al amanecer, mi abuela me vio pálido. «¿Qué tiene, muchacho?», me preguntó. Le dije que no había dormido. No le conté nada, pero ese mismo día en el pueblo, la gente empezó a murmurar que los perros no habían dejado dormir, que algo había pasado por el cielo, que las vacas en la madrugada golpeaban el corral. Fue entonces cuando escuché la palabra que no quería escuchar: brujas. Los viejos decían que cuando una bruja anda suelta, el aire cambia, que los animales lo sienten primero. Yo traté de convencerme de que lo que vi fue un ave grande o una sombra, o mi mente cansada por el sueño. Pero fue hasta que volvió a pasar. Fueron 2 noches después. Esta vez sí estaba dormido. Me despertó un sonido cerca de la ventana, como si alguien rascara despacio la pared. No fuerte, no violento, suave, insistente. Abrí los ojos y sentí un olor raro, un olor como a humo viejo mezclado con algo dulce, empalagoso. Yo me quedé quieto. El rascar se detuvo y entonces escuché una voz, no clara, no fuerte, una voz ronca, como de mujer, que murmuraba algo que no entendí. No hablaba español, o no como nosotros. Me levanté despacio y me asomé por una rendija de la ventana, y ahí la vi. Una bruja estaba parada en el patio. No era una mujer normal. Era pequeña, encorvada, con el cuerpo torcido, el cabello largo, enredado, cayéndole por la cara. Sus pies no se veían bien, como si no tocaran el suelo por completo. Su piel se veía oscura, no de color, sino como manchada, y lo peor, su cuello era demasiado largo como el de un guajolote, todo estirado. Giró la cabeza lentamente y miró directo hacia donde yo estaba. Sentí que me iba a desmayar. Sus ojos brillaban y dio un paso hacia la ventana. Ahí fue cuando reaccioné. Me alejé, me tapé los oídos y cerré los ojos, y empecé a rezar como nunca en mi vida. No sé cuánto tiempo pasó, pero cuando me atreví a asomarme otra vez por la ventana, aquella cosa, aquella bruja, ya no estaba. A la mañana siguiente mi abuelo me habló. «Anoche anduvo algo aquí. No vuelvas a asomarte de noche». Yo le pregunté que cómo sabía. Él solo me puso la mano en el hombro. Aquí cuando uno ve, es porque algo lo vio primero. Después de eso no volvió a aparecer, o al menos no para mí. Pero desde esa noche entendí algo que en los pueblos se aprende tarde o temprano. Las brujas no siempre atacan. A veces solo se dejan ver para que sepas que existen y para que nunca la olvides. Esta historia que les voy a contar ocurrió el día que entendí que la Llorona es real. Mi nombre es Mariana.
Hace varios años mi esposo Iván y yo decidimos celebrar nuestro aniversario viajando por algunos pueblitos. Nada planeado, solo queríamos salir de la rutina, conocer, comer bien y regresar descansados. Nunca habíamos vivido nada paranormal, nunca habíamos escuchado cosas raras, nunca habíamos tenido miedo de eso, hasta esa noche. Uno de los lugares que visitamos fue San Martín Texmelucan. Rentamos una casa turística solo por 2 días. Era una casa de madera, de esas construcciones tradicionales, bien cuidada, limpia, cómoda. Me acuerdo que esa noche llovía, una lluvia constante, tranquila, y una neblina que no te dejaba ver bien. Como a eso de la 1 de la madrugada, todavía estábamos despiertos viendo una película. Teníamos el volumen bajo, la luz apagada, solo la televisión iluminando la sala. La lluvia golpeaba en el techo y todo se sentía normal, hasta que de un momento a otro ya no lo fue. No fue inmediato. Primero fue un sonido lejano, tan lejano que pensé que era algún aullido, pero no. Era un lamento largo, muy, muy largo. No era un llanto normal, no era como cuando alguien llora de dolor físico. Era un llanto sostenido, como si la persona no necesitara respirar. Un lamento que se estiraba de una forma antinatural. Iván bajó el volumen de la televisión. Nos quedamos mirando sin hablar. Aquel lamento siguió, y entonces comenzaron los perros. Ladridos descontrolados, desesperados, como si algo los hubiera despertado de golpe. Luego se escucharon aullidos, pero no de uno solo, sino de varios perros callejeros. Ahí fue cuando sentí el primer escalofrío. Pude escuchar cómo el lamento se apagaba poco a poco, y de pronto, silencio, solo la lluvia. Nos miramos y dijimos lo mismo. Ha de ser alguien que se lastimó, o una pelea vecinal. Tratamos de seguir viendo la película, pero no pasó ni un minuto cuando el segundo lamento fue mucho peor. Esta vez no venía de lejos, esta vez sonó justo afuera. Fue un alarido de mujer tan fuerte y tan prolongado que parecía envolver la casa. No era un grito seco, era un llanto profundo, hueco, que daba la impresión de recorrer toda la calle, de rebotar en las paredes, de meterse por las ventanas, aunque estuvieran cerradas. El sonido duró muchísimos segundos, demasiados. Yo sentía que no terminaba nunca, que esa mujer estaba soltando todo el dolor del mundo en una sola vez. Los perros comenzaron a ladrar otra vez, pero ahora no era normal. Algunos aullaban como si estuvieran siendo golpeados, otros como si estuvieran aterrados. Se escuchaban desde varios puntos del pueblo, como una reacción en cadena. Iván se levantó de inmediato. «Voy a ver qué pasa», dijo. Yo sentí miedo. Me levanté rápido y lo logré agarrar del brazo. «No, no salgas». Él me cuestionó. No lo pensé. Simplemente salió de mí. «Es la Llorona». Iván se quedó serio. Ya no sonrió. «Escucha cómo grita. Eso no es normal. Nadie llora así. Dicen que cuando se deja ver, algo te pasa. No salgas, por favor», le dije. Aquel lamento volvió otra vez. Esta vez fue aún más largo que el anterior. Tan largo que me empezó a doler la cabeza solo de escucharlo. El sonido no se mantenía igual. Por momentos se hacía más agudo, casi como un chillido, y luego bajaba a un gemido profundo, como si saliera del estómago. Lo más aterrador fue que mientras gritaba, el sonido se movía. No se quedaba en un punto, se iba alejando lentamente, como si esa mujer estuviera caminando mientras lloraba. Cada segundo se escuchaba un poco más lejos, hasta que se perdió entre la neblina de las calles. Y de golpe, nada. Nos quedamos en silencio total. Ni los perros se escuchaban. Era como si se los hubiera llevado.
Solo se quedó ese silencio pesado que queda después de que algo no lo entiendes. Esa noche no dormí. Mi cabeza no dejaba de repetir el sonido. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que el grito regresaba. Al amanecer el frío era intenso. Por ahí de las 8 salimos a desayunar a un puesto cercano. La calle estaba cubierta de neblina y apenas se veían las siluetas de las casas. La señora que atendía nos miró y sonrió. «No son de aquí, ¿verdad?». Le dijimos que no, que solo estábamos disfrutando nuestro aniversario. Mientras hacía nuestros alimentos para nuestro desayuno, ella dijo: «Oigan, anoche no escucharon a La Llorona». Sentí que el corazón se me bajó al estómago. Le contamos todo. Ella suspiró. Nos dijo que también la escuchó, que la despertaron esos gritos larguísimos, horrendos, que no parecían humanos. Lo único que hizo fue abrazar a sus hijos y taparles los oídos. Nos dijo que ahí siempre pasaba, que en tiempos de lluvia, desde hace muchísimos años, se aparecía ahí, que hasta sus bisabuelos ya la escuchaban. Le pregunté que por qué gritaba así. Ella me dijo que no sabía, pero cuando se oye cerca es cuando más miedo da. Nosotros pagamos y nos fuimos. Desde ese día seguimos viajando por pueblitos mexicanos. Nos encanta hacerlo. Los misterios de los pueblos también los disfrutamos, aunque nos dé miedo de verdad. Tengo más historias que contar, pero esta es una de las más tétricas que me ha pasado. Esto fue Relatos en la Oscuridad. Hasta la próxima.